Hola, muy buenas. Quédate en este vídeo si quieres hacer el examen de DLC 1 o el examen de DLC 2 pronto o si simplemente quieres llegar a un nivel avanzado de español. Porque voy a introducirte 6 verbos que ya se consideran avanzados. Todos estos verbos tienen algo en común, todos tienen un matiz que quiere decir eliminar, limitar, acotar, disminuir, es decir, hacer algo más pequeño, incluso hasta el punto de desaparecer. Pero a pesar de que comparten esto en su semántica, se utilizan en situaciones muy distintas, en contextos diferentes y tienen matices de significados que diferencian el uno del otro. Entonces, en este vídeo te voy a explicar esos 6 verbos y además, para ejemplificar, vamos a leer 2 titulares de periódico que contienen este mismo verbo. Empecemos por el primero, que es erradicar. Erradicar significa cortar de raíz, eliminar completamente. Incluso observando la raíz o cómo suena, seguramente que ya se te viene a la cabeza la palabra raíz, que de hecho está dentro del verbo erradicar. Aunque no siempre es así, en la mayoría de los casos te vas a encontrar erradicar en un contexto donde se elimina por completo algo no deseado, como por ejemplo una enfermedad o un problema. Fíjate en este titular donde se utiliza erradicar frente a una enfermedad. El ISDIN, ISDIN, que son las siglas de un instituto de investigación, colabora con la Fundación Fero para erradicar el cáncer de mama. Es decir, para eliminar esta enfermedad y no solamente eliminarla, sino no dejar rastro de su existencia. Ahora, en este otro titular se utiliza con el mismo significado, pero se dice erradicar la pobreza y la desigualdad. Compromiso para erradicar la pobreza y la desigualdad. Nuestro segundo verbo es revocar. Revocar está conectado con el verbo anterior porque también significa eliminar, eliminar algo que ya existía antes, pero se utiliza en el contexto de las leyes, en el contexto jurídico. Es cierto que también tiene uso más allá de las leyes. Por ejemplo, si te vas al diccionario de la Real Academia Española y buscas el término revocar, verás que te ponen un ejemplo que es el viento revoca el humo, como que echa para atrás el humo. Sin embargo, este uso no es para nada común. Se utiliza muchísimo más para hablar de permisos, de leyes, de autorizaciones, incluso de decisiones, aunque con menos frecuencia. Y resumiendo, sí tiene esa connotación de eliminar, pero es más bien echar algo hacia detrás. Una cosa que había avanzado, llevarla atrás al punto en el que todavía no había empezado a avanzar. Ahora con los ejemplos lo vas a ver todavía más claro. El primer ejemplo dice: el expresidente Donald Trump imputado por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020. Es decir, el expresidente no había ganado las elecciones de 2020, pero hizo un intento por revertirlas, por volver al estado inicial donde él era el presidente. Hacienda suma un motivo más para revocar el NIF de una persona jurídica. ¿Y cuál es el motivo? La falta del depósito de cuenta. Es decir, Hacienda tiene una lista, una serie de motivos por los que puede quitarte este documento. El NIF es el número de identificación fiscal que tienen las personas autónomas o las personas que tienen una empresa. Es decir, si antes tenías autorización para tener tu empresa o ser autónomo y tenías el número de identificación fiscal, pero resulta que incumples por algún motivo uno de los requisitos que Hacienda pone, como por ejemplo este nuevo que acaban de sacar, que es el no tener dinero en la cuenta del negocio, pues pueden denegarte el permiso de usarlo, pueden revertir el hecho de que ya te habían dado ese número antes. Pasemos a hablar del tercer verbo, que es constreñir. Se refiere a limitar o restringir algo. Lo más normal es decir que se constriñe una libertad o se constriñe un derecho, en general una capacidad, la capacidad de hacer algo. Cuando se constriñe algo, lo que se está haciendo es limitar, pero también ejercer una presión en una persona o en una cosa para que no haga lo que quiera hacer o lo que pueda hacer. Si constriñes algo de alguien o si constriñes a una persona, le estás obligando mediante un ejercimiento de cierta presión para que no haga X cosa. El crecimiento de España está constreñido y pide más reforma. Es decir, el crecimiento de España tiene cierto techo, tiene un límite. Llegado a este punto no puede continuar avanzando. Está constreñido, limitado. En este otro titular también se ve claro el significado y dice: Oleiros, un ejemplo municipal constreñido por el tráfico. Es decir, este pueblo, por su diseño urbanístico, se ve muy limitado por el tráfico.
Cuando decimos que la carretera está constreñida, significa que está saturada de coches, que apenas se puede avanzar en ella. Está apretada, hay opresión. Vamos ahora con nuestro cuarto verbo. Este quizás lo conozcas, es refutar. Refutar es coger el argumento de una persona o de un grupo de personas y dar argumentos en contra. Es decir, estás rebatiendo lo que se piensa, se cree o se ha dicho. Cuando refutas algo a alguien, estás desmontándole una idea, una teoría, una opinión, porque le estás presentando argumentos contrarios a los que esa persona tiene y de este modo le estás corrigiendo o dándole a entender que lo que piensa es incorrecto, que hay otra manera de verlo. Por ejemplo, en este titular se dice: ¿cómo puede el abogado refutar los argumentos adversos? En otras palabras, ¿cómo puede un abogado contradecir los argumentos de la persona contraria a la que está defendiendo? O en este otro se dice: ¿cómo refutar en 2 minutos la teoría conspirativa que niega la llegada del hombre a la luna? Aquí se ve claramente también que se utiliza refutar como contradecir. Nuestro quinto verbo es mitigar. Mitigar hace alusión a reducir la intensidad de algo, a disminuir esa intensidad o incluso a suavizar el impacto o los efectos negativos de algo. Se utiliza con palabras como crisis, problema, desastre. Por ejemplo, en este titular se dice: Fundación Atapuerca reforesta un bosque para mitigar la huella de carbono de la excavación. Es decir, esta fundación está replantando árboles para reducir el impacto de la huella de carbono que tiene la excavación. En este otro titular se utiliza de la siguiente manera: Clara Sánchez ingresa en la Real Academia Española con un canto a la literatura como máquina para mitigar el envejecimiento. Es decir, esta escritora española, Clara Sánchez, ha dicho que para ella la lectura de literatura no para el envejecimiento, porque eso es imposible, pero sí que mitiga el envejecimiento, es decir, lo va retrasando o aplaca, disminuye los efectos que tiene envejecer. Y con esto llegamos a nuestro sexto verbo, que es mermar. Mermar también significa reducir, pero sobre todo se utiliza para decir que se disminuye el tamaño o la cantidad de una cosa, que puede ser física. Pues por ejemplo decimos que una persona está mermando, está cambiando de tamaño, se está haciendo más pequeña, está perdiendo peso o perdiendo en altura porque está envejeciendo, pero también se utiliza con conceptos un poco más abstractos, como por ejemplo mermar fuerza, mermar energía. Cuando dices que algo, un recurso, está mermando, estás diciendo que se está agotando de manera paulatina, poco a poco está perdiendo, se está reduciendo lentamente. Por ejemplo, en este titular se dice: la Feria del Libro no se deja mermar por la lluvia y mantiene su nivel de 2022. Es decir, a pesar de la lluvia, la feria no ha perdido en número de stands o en número de visitantes. O en este otro titular se dice: el cambio climático pasa factura al sector textil. Los ingresos pueden mermar un 22%. Los ingresos que antes eran superiores van a reducirse. Espero que este vídeo te haya resultado útil, que hayas tomado nota de estos 6 verbos que acabo de presentarte y la próxima vez que aparezcan en textos o en alguna conversación, pues que sepas reconocerlos bien. Y si te ha gustado este vídeo, tengo otro muy similar donde hablo de 8 verbos avanzados, también explicándotelos con titulares de periódico. Te lo dejaré por aquí arriba. Considera suscribirte al canal si estás preparando tu examen de DELE y espero verte en otro vídeo.